ya, ya el día sábado habíamos visto la primera parte de funciones, la primera parte de funciones. Toca ver la segunda parte de funciones. Y, ¿dónde está? A ver, primero quedó pendiente lo de función inversa. Habíamos hecho función inyectiva, pero había quedado pendiente lo que era la función inversa. Bien, entonces empezamos con esta clase de funciones. Sigamos con funciones. Funciones, esto ya es la segunda parte. Vamos a definir lo que es la función inversa. La función inversa, que la vamos a representar como f a la menos 1. F a la menos 1 es la notación de la función inversa. Simplemente se obtiene permutando los valores de X con los valores de Y. Nada más. La función inversa es aquella que vamos a obtener solamente al permutar los valores de X con los valores de Y. Sea, por ejemplo, sea F una función inyectiva. Sea F una función inyectiva. Aquí está. Es requisito para que una función tenga inversa que la función sea inyectiva. ¿Te acordarás el concepto de función inyectiva? ¿Qué tiene que pasar para que una función sea inyectiva? ¿Te acuerdas? ¿Se olvidaron? Para que una función, ambos componentes deben ser fieles. Exacto. Los dos componentes deben ser fieles. Tanto X como Y. Fidelidad por parte de ambos componentes. A cada componente le corresponde un único segundo componente y viceversa. Entonces, cualquier función no tiene inversa. Tendrá inversa solamente las funciones inyectivas. La función normalmente, la función f normalmente va a ser el conjunto de pares ordenados x, y, tales que y sea igual a f de y. Ya, esa es la función, esa es la definición de una función f de x. La función inversa, ¿cómo se obtiene? Permutando estos valores y, x, simplemente es, siendo y el f de ¿ok? Este valor de y es el f de un ejemplo, entonces, un ejemplo.
si yo tengo una función f de componentes 1,3, 2,5, 3,7, 4,9. Si yo tengo esta función, como ves, esta función es inyectiva. Esta función es inyectiva. Todos los componentes son fieles. La función inversa simplemente se obtiene permutando. Si aquí es 1,3, ahora será 3,1. Si ahí es 2,5, ahora es 5,2. Si aquí es 3,7, ahora es 7,3. Si aquí es 4,9, ahora es 9,4. Listo. Esa es la función inversa. Esa será la función inversa. Como ves, solo se obtiene permutando los componentes de cada par ordenado. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. El dominio de la función normal va a ser igual al rango de la función, pero inversa. ¿Y qué más? El rango de la función normal será el dominio, pero de la función inversa. Eso se va a cumplir. Siempre. Así que no olvidar esto que está aquí. El dominio de una es el rango de la otra. El dominio de uno es el rango del otro. El rango de uno es el dominio del otro. Eso es entonces el concepto de función inversa. Vamos a chequear algunas cositas. Por ejemplo, esto es por si acaso del material anterior. Esto es del material anterior. Del material anterior vamos a revisar algunas preguntas. Bien, dice, por ejemplo, dice en la pregunta 34, pregunta número 34, dice que la función inversa de x es igual a x menos 3 sobre x. A x menos 3 sobre x. Siendo x diferente de 0. La pregunta es calcular f de 5, pero el f es normal. El f de 5, pero el f es normal. El f de 5, el f es normal. Muy bien. Me están dando la regla de correspondencia de la función inversa. Este es de la función inversa, pero me están pidiendo el f de 5. Yo no sé cuánto es f de 5. Yo no sé cuánto es. Le llamaré a. No sé cuánto es a. Entonces, ¿podemos o no podemos decir que 5,a pertenece a la función f? ¿Puedo o no puedo afirmar eso? Si el f de 5 es igual que a, es porque el par ordenado 5,a pertenece a f. ¿Se entiende eso o no se entiende eso?
¿Sí? Por definición, pues, ¿quién es A? F de 5. Si el primer componente es 5, el segundo componente es F de 5. Ya está. Entonces, 5, A pertenece a F. Y si yo los permuto, ese par ordenado, ¿a quién pertenece? Si yo los permuto, ese par ordenado, ¿a quién va a pertenecer? Ese par ordenado, sí o no, que va a pertenecer a la función inversa. Si yo lo invierto, este par ordenado será de la función inversa. O sea que si él es A, si el primer componente es A, este debería ser F a la menos 1 de A, por definición de función. Este elemento pertenece a la función inversa. Si él es A, el segundo componente es la inversa de A, el F a la menos 1, pero de A. ¿Listo? Esto de aquí, ¿cuánto vale? Esto vale 5. Y esto lo puedo evaluar acá. Acá lo evalúo. En lugar de poner X, ahora pongo A. En lugar de poner X, ahora pongo A. Que sería A menos 3 sobre A. Y esto que va a ser igual a 5. Esto pasa a multiplicar. A menos 3 es igual a 5 veces A. ¿De dónde? Menos 3 es igual a 4 veces A. Lo que implica que el valor de A sea menos 3 cuartos. El valor de A, que es lo que yo quería hallar, es menos 3 cuartos. Pregunta número 34. La respuesta debería ser avión. Coméntame. ¿Alguna duda de este problema 34? Solo estoy aplicando el concepto de función inversa y el concepto de función. Comentarios, ¿se entendió o no se entendió? Ya sabes, cualquier duda que tengas, simplemente haz la consulta correspondiente. Vamos a ver ahora otra pregunta más. Vamos a ver ahora la 35. A ver, pregunta 35. Pregunta 35. A ver, dice en la pregunta número 35, pregunta 35, el problema me dice si la función f de x, si f de x es igual a un a(x) más b, f de x es la función inversa, del g de x, y g de x es x menos 4 sobre 3. X menos 4 sobre 3. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el valor de A más? ¿Cuál sería el valor de A más? F de X es la función inversa de G de X. Pregunta, ¿cómo hallo la función inversa de G de X? La función inversa de G de X, mira bien, mira cómo se halla. Mira cómo se halla la inversa de cualquier función. Para hallar la inversa de cualquier función, ¿qué es lo que se hace? Se permuta. En lugar de poner X, vas a poner Y.
y en lugar de poner Y, vas a poner Y. En lugar de poner X, vas a poner Y. Listo, listo. Y en lugar de poner Y, vas a poner nada más. La inversa de esta función y de cualquier función se obtiene intercambiando. En vez de poner X, pongo Y. Y en vez de poner Y, pongo X. Y despejo Y. Y despejo Y. Y despejo Y. A multiplicar y a sumar. Y sería 3X más 4. ¿Qué cosa es Y? La función inversa de G. Y según el problema, esa función inversa, ¿quién es? Esa función inversa es f de X. Esa función inversa es f de X. Si hacemos la comparación, el valor de A sería 3 y el valor de B sería 4. A más B debería ser 7. Debería ser 7. Listo, pregunta número 35. La respuesta es dedo. Pregunta 35. La respuesta es dedo. Coméntame. ¿Se entendió la 35? ¿Tendrás alguna duda con relación a la 35? ¿Todo bien? ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame. La función inversa de cualquier función la vas a obtener permutando. En vez de Y pones X y en vez de X pones Y. Veamos otra pregunta más. Veamos otra pregunta más. En la pregunta 36. En la pregunta 36. A ver. Pregunta 36. Para la número 36, la pregunta es hallar la función inversa de f, hallar la función inversa de f, sabiendo que f de x es x más 2 sobre 3. Muy simple, demasiado simple. Es lo que se hace simplemente. ¿Quién es el f de x? Para hallar la función inversa se hace el cambio. En vez de x, y más 2 sobre 3. Y en vez de y, es x. Nada más. En vez de x pongo y en vez de y pongo x. ¿Y qué hago? Despejo y. Despejamos y. ¿Qué vendría a ser y? 3x menos 2. ¿Esto qué cosa es? La función inversa. La función inversa sería 3x menos. La función inversa sería 3x menos 2. Por eso la 36 debe ser avión. Por eso la 36 debe ser avión. Bien, eso es entonces el concepto que nos faltaba definir, que nos faltó definir el día sábado. Ese es el concepto que faltó definir el día sábado. Muy bien, entonces vamos a ahora sí continuar con el material que dice Relaciones y funciones, parte 2, material que consta de 50 ejercicios, los cuales lo haremos en lo que resta de este bloque y en el bloque después de almuerzo. ¿Sí? ¿Tendrás alguna duda antes de voltear la página? ¿Tendrás alguna duda del material de función parte 1?
tendrás alguna inquietud del material del día sábado, alguna pregunta que no entiendes su forma de resolver. Del material del sábado tendrás, repito, alguna consulta. La 17 del material pasado, ¿ya? Vamos a ver qué dice entonces. Carlos Felipe nos pregunta la 17 del material pasado. Simplemente en la 17 de las gráficas, ¿cuántas son relaciones y cuántas son funciones? Bueno, todas son relaciones, todas son relaciones. Van a haber 5 relaciones, van a haber 5 relaciones. Y para que sea función, debo trazar líneas verticales. Y esas líneas verticales deberán cortar a la gráfica en a lo mucho un punto. Deberán cortar en la gráfica a lo mucho en un punto. Si la corta en 2 puntos, ya no es función. Entonces, contando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, la primera gráfica es una función. La primera gráfica es una función. La segunda gráfica también es una función. En cambio, la tercera no es función. ¿Por qué? Si te das cuenta, hay 2 puntos oscuros, hay 2 puntos oscuritos alineados. Si yo trazo una vertical justo por ahí, la estaré tocando en 2 puntos. Si trazamos una vertical por esos 2 puntos oscuritos, estaremos cortando a la función en 2 puntos. Por eso la tercera no es una función. La cuarta sí es función, y la quinta también es función. Cualquier vertical las va a cortar en un solo punto. Entonces, 5 son relaciones y 4 serán funciones. Mi estimado Carlos Felipe, ¿se entendió o no se entendió? Listo. ¿Alguna otra duda con relación al material de funciones parte 1? Noelia Manco me pide la 43. A ver la pregunta 43. Ya, dice en la 43, si X es un número entero, y B también, hallar el número de elementos del producto cartesiano. Noelia, el conjunto A, en la 43, el conjunto A, X tomaría ¿qué valores? X tomaría ¿qué valores? ¿De dónde a dónde? Réstale 1 a todo. X tomaría sí o no desde -4 hasta 3. Noelia, ¿me escuchas? El conjunto A, de -4 a 3. ¿Cuántos valores hay de -4 hasta 3? ¿Cuántos valores hay desde el -4 hasta el 3? 8 valores, exacto, 8 valores. El conjunto A tiene 8 elementos. ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí, son 8. El conjunto A tiene entonces 8 elementos, ya. Ese es el conjunto A. A ver, en la 43, acabamos de encontrar que el conjunto A va a tener 8 elementos, que son del -4 al 3. El conjunto B son también enteros, tal que el valor absoluto de X menos 1 sea menor o igual que el valor absoluto de X menos 1 sea menor o igual que 5.
¿te acuerdas cómo resolvíamos los problemas con valor absoluto? ¿Recuerdas cómo se resolvían los problemas con valor absoluto? ¿Cómo hacíamos para eliminar las barritas? Pero ¿cómo hago para eliminar las barritas del valor absoluto? ¿Qué hacíamos para eliminar las barritas del valor absoluto? ¿Te acuerdas? Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. Como los dos son mayor o igual que 0, normal se eleva al cuadrado. Lo paso a restar y voy a aplicar diferencia de cuadrados. Y voy a aplicar diferencia de cuadrados. Aplicando diferencia de cuadrados es la suma, eso más 5. Esto más 5 sería x más 4. Esto menos 5, x menos 6. Y esto es menor o igual. Repito, esto más 5, aquí está. Y esto menos 5, aquí está. Puntos críticos. Puntos críticos son desde el menos 4, desde el menos 4 hasta el 6. Más, menos, más, como era menor o igual que 0, son los tramos negativos. Entonces, el conjunto B estará formado por los elementos enteros de este intervalo. Los enteros de ese intervalo. Los enteros de ese intervalo son o no son el menos 4, el menos 3, el menos 2, y así sucesivamente hasta 6. Noelia, hasta aquí me dejo entender. Hasta aquí me estoy dejando entender. Y hasta podrías decirme, Noelia, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? Del menos 4 hasta el 6 son 11 elementos. Son 11 elementos. El conjunto B tiene 11 elementos. ¿Qué me preguntan? El cardinal del producto cartesiano. Por teoría, esto es n de A por n de B. A que tiene 8, B que tiene 11, 8 por 11, 88. 8 por 11, 88. Por eso, la pregunta número 43 debe ser casita. ¿Se entendió, Noelia? ¿Sí? Ok, Noelia, me saludas a tu primo. Saludos a tu primo Raymond, por favor, saludos a Raymond. A ver, vamos al tío, no creo que yo creo que debe ser tu tío, seguro, ¿no? Tu tío o algo debe ser tuyo. Bueno, debe ser. A ver, una más para cerrar. Una más para cerrar este material. Están pidiendo varias, la 39, una idea para la 14. La 39, dos personas me han pedido la 39. A ver, ¿cuál es la 39? 39. Ya. Perfecto. A ver, voy a tomarle una foto a esto para explicarles la 39, ¿ya?
una foto de esto primero, les explico la 39 y luego hacemos los problemas. A ver, en la pregunta 39. 39. Dice en la pregunta 39. Ver, y 39. Ver, ya. Dice entonces en el problema 39, considerando la función definida por f de x, me dan la función f de x, 5 menos la raíz cuadrada de 4 menos x, y f a la menos 1, f a la menos 1, f a la menos 1 es la función inversa, es la función inversa de f. La pregunta es, ¿cuál es el valor justamente de f a la menos 1 de 3? Ya, esa es la 39. Esa es la pregunta 39. Dime, ¿hemos hecho o no hemos hecho una pregunta parecida a esta? ¿Hemos hecho o no hemos hecho una pregunta muy parecida a esta? Solo que te daban, era al revés, era al revés. Estoy hablando de la pregunta que es parecida, que es la pregunta número 34. Ya, esta 39 es igualita que la 34, solo que está al revés. En la 34 me dan la regla de correspondencia de la inversa y me pedían f de 5. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la 34. Por favor, más atentos, porque esto que está acá es un calco de la pregunta 34. Sí, es un calco. Vamos a ver entonces, para que veas que no estoy mintiendo, es un calco
de la pregunta 34. A este valor le llamaremos A. ¿Qué significa? Que el punto 3,A pertenece o no pertenece a la función inversa. ¿Sí o no? Lo mismo que hice en la 34. El punto 3,A es un punto de la función inversa. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? 3,A es un elemento de la función inversa. Mi estimado Harold Bernabé, ¿se entiende o no se entiende eso por definición solamente? ¿Estamos bien? ¿Se entiende ese concepto? Ya. Si 3,A es un elemento de la función inversa, si yo permuto esos dos componentes, si yo permuto estos dos componentes, A, 3, ¿será o no será un elemento de F? Por definición. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, mi estimado Harold Bernabé Costa? Y si es de Costa, ¿está bien o no? ¿Está bien o no? Ya salió, pues. Ya salió entonces. Ya salió. Si el primer componente es A, el segundo componente no debería ser por definición F de A. Si el primer componente es A, el segundo debe ser F de A. Y su valor debe ser 3. F de A, reemplazo. F de A sería 5 menos la raíz de 4 menos A es igual a 3. F de A. Esto viene a restar 2. 2 es igual a la raíz cuadrada de 4 menos A. Lo elevo al cuadrado. 4 es igual a 4 menos A, de donde el valor de A debería ser 0. El valor de A debería ser 0. Pregunta 39. La clave sería avión. ¿Se entiende o no se entiende, mi estimado Harold? Y también alguien más también preguntó por la 39. Giancarlo Mejía, coméntame, ¿se entendió o no se entendió la resolución de la pregunta 39? Muy bien, solamente estoy aplicando la definición de función inversa, nada más. La función inversa se obtiene de permutar los componentes de un par ordenado de F. Bien, para cerrar, me pidieron una idea para la pregunta 14. Bueno, simplemente es, es tabular nada más. Es tabular. En la 14 te piden los elementos, los pares ordenados X, Y, tal que X sea igual a Y cuadrado. X debe ser igual a Y cuadrado. Entonces, X y Y deben ser elementos de A. X y Y deben ser elementos de A. Por ejemplo, si X fuera 1, Y cuadrado es igual a 1. Y sería o bien 1 o bien menos 1. Repito, la idea de la 14 es esta. Los elementos de A son 1, 4, 9, 0, menos 1, menos 2, el 2 y el menos 3. Yo busco
pares ordenados X, Y, tales que los dos deben ser elementos de A. Los dos son elementos de A, tal que X sea igual a Y cuadrado. X es un elemento de A. Si X es 1, Y cuadrado es igual a 1. ¿Qué valor de Y elevado al cuadrado? ¿Qué valor de Y al cuadrado te daría 1? ¿Sí o no? Sería más menos 1. Más menos 1. Más menos 1. Y los dos están en A. Y los dos están en A. O sea que el conjunto A va a tener como elementos al 1, menos 1 y al 1, La pregunta es, ¿son todos? ¿Son todos? No, no son todos. No son todos. El valor de X es un cuadrado perfecto. El valor de X es un cuadrado perfecto. Uno que sea cuadrado perfecto es 4. ¿Qué pasaría si X fuera 4? Si X fuera 4, el Y sería o no sería más menos 2. Más menos 2. Entonces, cuando X sea 4, el Y puede ser 2 o puede ser menos 2. Y así vas encontrando más puntos. Y así vas encontrando más puntos. Para la persona que me pidió una idea para la 14, o sea, Rodrigo Atoche. Rodrigo, ¿captas la idea de la 14? Se capta la idea, ya simplemente termínala nada más, ¿no? Termínala. Los valores de X son cuadrados perfectos. He probado con el 1, con el 4, con el 9 también faltaría, ¿no? Faltaría con el 9 y con el 0. El 0 también es un cuadrado perfecto, así es. El 0 también es un cuadrado perfecto, así es. El par ordenado 0,0 también cumple. El par ordenado 0,0 también va a cumplir. Y también el 9, menos 3. Faltaría, ya está casi todo, ¿no? Faltaría el 0,0 y el 9, y el 9, menos 3. Faltaría solamente el 0,0 y el 9, menos 3. Listo, y luego los ubicas en un gráfico. En la 40 me salió, a ver, yo no me dejan avanzar el otro material. A ver, en la 40, a ver. Un ratito, por partes. Dice en la 40, a ver, me dice por aquí, en la 40 me salió la función, pero no sé por qué le tengo que poner negativo. ¿Me podría explicar por qué? ¿Negativo dónde? A ver, en la 40. No entiendo. ¿Negativo en dónde? En la 41 era. Ya. Ok, correcto. En la 41 ya. En la 41, ¿por qué le tengo que poner negativo? Dice. Ya, ok, correcto. Pregunta 41. Dice en la pregunta 41, f de x, me dicen que el f de x es igual a x al cuadrado.
siendo X un elemento que va del -1, del -1, del -1. Bueno, primero está mal. Eso está mal. No puede ir de menos, no puede ir de más a menos. Bueno, voy a suponer que es de -2 a, está mal en primer lugar. Esto debe ser, bueno, son números correctos, debe ser de -2 a -1. Si es que han puesto los valores correctos, debería ser de -2 a -1. Debería ser así. Calcular entonces la función inversa. Calcular la función inversa de... Ok. Y es igual a x al cuadrado. Y es igual a x al cuadrado. Para hallar la función inversa, permutamos. En vez de y pongo x y en vez de x pongo y. Y cuadrado es igual a x. Y cuadrado es igual a x. Y si yo despejo y cuadrado es igual a x. El y será o no será más menos raíz de x. ¿Sí o no? Y tiene dos posibilidades. Y tendría dos posibilidades. Más raíz de x o menos raíz de x. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Toda cuadrática tiene dos soluciones. Toda cuadrática tiene dos soluciones. Si y cuadrado es igual a x, y es o raíz de x o menos raíz de x. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Coméntame. ¿Está bien o no? ¿Aló? No los leo. Entonces, esto es y igual a raíz de x o y igual a menos raíz de x. Debería ser cualquiera de los dos. Y los dos están en las claves. La clave dedo y la clave enano. Pero un detalle. ¿Sí o no? Que esto que está aquí es el dominio de la función f. ¿Qué son los valores de x? El dominio. Los valores de x son el dominio. Pregunta, lo que es dominio para f, ¿qué cosa es para la inversa? Su rango. Lo que es dominio para f, es el rango para la inversa. ¿Estamos o no? Lo que es dominio para f es el rango de la inversa, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo son los elementos del rango? Los elementos del rango de la inversa, ¿serán o no serán negativos? Los elementos del rango de la función inversa, ¿deben o no deben ser negativos? Pregunta, ¿en cuál de los dos casos los valores de y son negativos? ¿En cuál de los dos casos los valores de y son negativos? En el segundo. Los valores de y, el rango de los y de la inversa son negativos. Por esa razón se elige esto y no esto. Por esa razón se elige el menos raíz de x. Esa es la razón por la cual tengo que elegir menos raíz de x, porque los elementos del rango de la inversa deben ser negativos. ¿Se entendió por qué se le pone el menos entonces? ¿Se entiende por qué elijo el menos? Listo.
Esa es la razón por la cual debo utilizar los valores del menos raíz de x. Si no me hubiesen dado el dominio, sería alguna de las dos posibilidades. Aquí descarto la primera porque conocemos el rango de la función inversa. ¿Listo? Ahora sí, entonces, vamos a ver, ahora sí, el material de funciones. Ahora sí, funciones. Anda revisando el material de funciones, parte 2, por favor. Vayan revisando el material de funciones, parte 2. Bien, ahora sí. Relaciones y funciones, parte 2. Básicamente, cálculo de dominios y rangos. Sí, todo el material es de cálculo de dominio y rango, todo el material, ¿sí? Empecemos entonces, ya sabes que si me piden el dominio, ¿qué es el dominio? Los valores de X. Si me piden el rango, ¿qué es el rango? Los valores de Y. Básicamente se evalúan restricciones, nada más. Para hallar dominios o rangos es simplemente evaluar las restricciones. Vamos con la primera pregunta. Bueno, me dicen en la primera pregunta, en la pregunta número 1, dice encontrar el dominio de f de x. Pero ¿quién es f de x? El f de x es, dice, raíz cuadrada de el valor absoluto de x menos 1 menos 3 entre el valor absoluto de x menos 2. Listo. Esta es la función f de x. Esta es la función f de x y me están pidiendo el dominio.
El dominio. ¿Qué es el dominio? Los valores de X. Los valores de X. Entonces, simplemente evaluamos. Si te das cuenta, hay una raíz de índice par. Siempre que haya raíces de índice par, ¿qué cosa se hace necesariamente? ¿Qué es lo que tiene que pasar si es que vemos una raíz de índice par? Exacto. Si vemos una raíz de índice par, lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. Así de simple. ¿Qué es el dominio? Los valores de. Y para esto, simplemente como veo la raíz, digo, lo que está dentro de la raíz, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Listo. Un detalle, denominador diferente de 0. X no puede ser 2. X diferente de 2. X es diferente de 2. X es diferente de 2. Pregunta, ¿esto lo puedo pasar a multiplicar o no? ¿Puedo pasar a multiplicar esto a la derecha o no se podría? Sí, porque es un valor absoluto. Como es un valor absoluto, es positivo. 0 no puede ser, es positivo. Y si es positivo, normal, no afecta la desigualdad. Al ser positivo, pasa multiplicando. Esto por 0 sigue siendo 0. El valor absoluto de x menos 1 menos 3, esto por 0, sigue siendo 0. El valor absoluto de x menos 1 mayor o igual que 3. ¿Cómo eliminamos el valor absoluto? Elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado, elimino el valor absoluto. A restar sería x menos 1 elevado al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso es mayor o igual que 0. Diferencia de cuadrado. La suma, esto más 3 se vuelve x más 2. Y esto menos 3, x menos 4, mayor o igual que 0. Puntos críticos. Van a ver 2 puntos críticos, el menos 2 y el 4. Y los dos cerrados. Y los dos deben ser cerrados. Menos 2 y el 4. Más, menos, más. Mayor o igual que 0 son los tramos positivos. Serán los tramos positivos. Listo. Esto vendría a ser los valores de X. ¿Y qué son los valores de X? El dominio de la función. El dominio de la función. Del menos infinito al menos 2, unión del 4 al infinito. ¿Listo? Eso vendría a ser el dominio de la función. Pregunta número 1. La respuesta debe ser beso. Pregunta 1. La respuesta es beso. ¿Se entiende o no se entiende este problema número 1? ¿Comentarios? ¿Se entendió o no? Listo. Lo mismo pasará en la número 2, en la número 3. Lo mismo va a pasar en la número 2 y en la número 3. Lo mismo pasaría en la 2 y en la 3. Según el problema, la 2 es enano y la 3 es beso. La 2 y la 3
Misma lógica que la pregunta 1. Según las claves, la 2 es enano y la 3 es beso. Vamos con la pregunta número 4. Calcular el dominio de la relación XY. A ver. En la pregunta 4, en la pregunta 4, la pregunta 4 dice calcular el dominio de la siguiente relación. X por Y es igual a 1. A ver, el dominio son los valores de X. El dominio son los valores de X. Para que yo pueda analizar los valores de X, debo despejar Y. Así de simple. Para que yo pueda analizar, porque le des analizar los valores de X, despejamos Y. Y viceversa. Si yo quiero hallar los valores de Y, despejo X. Es al revés. Si yo quiero los valores de X, despejamos Y. ¿Para qué? Para analizar justamente X, pues con ese fin, para analizar a X. Y si yo quiero los valores de Y, pues despejo a X. Siempre es al revés. ¿Qué son los dominios? Los valores de X. Son los valores de X. Por eso despejo Y. Voy a despejar Y. ¿Para qué? Para analizar los valores de X. Para poder analizar los valores de X. Pregunta, en esa división, en una fracción, sí o no, que el numerador y el denominador pueden tomar cualquier valor, excepto 1. En una fracción solamente hay una restricción. ¿Cuál es la restricción que existe en toda fracción? En toda fracción, la única restricción es que el denominador sea diferente de 0. Listo. La única restricción es que X sea diferente de 0. Por lo tanto, X tomará todos los reales menos de 0. ¿Y qué es X? El dominio, todos los reales menos el 0. Por eso, en la pregunta 4, la respuesta debe ser casa. Por eso, en la número 4, la respuesta debe ser casa. La pregunta 5, es como la 1. La pregunta 5 es como la 1. La pregunta 5 y la 6 también es como la 1. La 5 y la 6 es como la 1. Y según el cajón de claves, la 5 es enano y la 6 es casa. La 5 es enano y la 6 es casa. ¿Ok? Entonces, de la 1 a la 6, el modelo es como la 1. La 4 ha sido el único modelo diferente. De la 1 a la 6, todas menos la 4 son como la 1, ¿no? Desde la 2 a la 6, perdón. De la 2 a la 6, todos son como la 1, exceptuando la 4. Vamos con la 7, que se ve diferente. A ver, pregunta 7. La pregunta 7, como te digo, se ve diferente. Dice en la pregunta número 7, dice en la pregunta
Número 7, pregunta 7. Encontrar el dominio de x menos 6, x menos 6 al cuadrado, más y más 3 al cuadrado, y esto es igual a 16. Listo. Ese es el problema 7. Y como ves, se ve diferente a la 1, ¿Qué hemos dicho? Para hallar el dominio, debo de analizar los valores de x. Y para eso voy a despejar y. El y. A ver, vamos a despejar la variable y. Para esto, y más 3 elevado al cuadrado es 16 menos x menos 6 al cuadrado. Lo paso a restar. Todo cuadrado tiene dos soluciones. Si yo saco raíz, van a haber dos soluciones, positiva o negativa. Y sería así. Y ahora sí, el 3 pasa restando. Menos 3 más menos 16 menos x menos 6 al cuadrado. Coméntame. Hasta aquí, ¿todo bien? Hasta aquí, ¿tendrás alguna consulta? ¿Todo bien hasta aquí? Coméntame. Con respecto a las 7, solamente estoy despejando y. Eso lo pasé a restar y como es un cuadrado, dos soluciones, positiva o negativa, y el más 3 pasa restando. Listo, ahora sí, para hallar los valores de x, despejo y. Y una vez que despejamos y, hacemos el análisis. El valor de x se encuentra dentro de una raíz de índice par. Está dentro de una raíz de índice par. Está dentro de una raíz de índice par. Eso que está adentro, debe ser mayor o igual que 0. Muy bien. Al estar dentro de una raíz cuadrada, debe tomar valores mayores o iguales que 0. Lo multiplico por menos 1. Por menos 1, x menos 6 al cuadrado, menos 16, que es 4 al cuadrado, ahora es menor o igual que 0. Por menos 1. Lo estoy multiplicando por menos 1. Así queda. Y esto es diferencia de cuadrado. Esto más 4, x menos 2. Esto menos 4, x menos 10. Menor o igual que 0. Y esto es puntos críticos. Puntos críticos, quienes van a ser el 2 y el 10. Y sería más, menos, más, menor o igual que 0, los tramos negativos.
los tramos negativos. Esto sería el dominio. El dominio, los valores de X desde el 2 hasta el 10. Desde el 2 hasta el 10. Por eso, en la pregunta 7, la respuesta debe ser enano. 7, enano. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende la resolución del problema 7? Por supuesto, Gustavo Gómez. Así es, así es. Lo único malo es que no muchos conocen la ecuación de la circunferencia. Así es. Como lo dijo Gustavo, esto también se puede resolver aprovechando que esa relación es la ecuación de la circunferencia. Primero, quiero que se entienda bien esa forma de resolver, la forma que está aquí en la pizarra. ¿Se entendió o no? Creo que está manejable, ¿no? Al final de cuentas es como la 1. La 7, al final de cuentas, se transformó como la 1, raíz cuadrada. Bien. Como bien lo dijo por ahí el compañero, existe algo llamado la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia. A ver. Bien. Supongamos que ese gráfico, cuando soy bueno dibujando, sea una circunferencia cuyo centro tiene coordenadas h, k. El centro de la circunferencia es de coordenadas h, k. El centro de la circunferencia tiene coordenadas h, k. Todos los puntos, cualquier punto de esta circunferencia, cualquier punto de la circunferencia que sea de la forma x, y. Uno de los puntos puede ser cualquiera. Hay un montón de puntos que forman la circunferencia, que sea y, k. Cualquiera de estos puntos va a cumplir con la siguiente relación. Se va a cumplir la siguiente relación. X menos h elevado al cuadrado. X menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esto siempre se cumple. Esto siempre se va a cumplir. Esto siempre se va a cumplir. Listo. Ahora,
digamos que este punto de aquí, este puntito es X, esta relación que está aquí se cumple formando un triángulo rectángulo. Esta relación que está aquí se cumple formando un triángulo rectángulo. Prolongas esto, prolongas y bajas una vertical. Formarás un triangulito y aplicas el teorema de Pitágoras. Esto, repito, se cumple de aquí nada más. Prolongas esta línea, la prolongas, trazas en este puntito una vertical y formas un triángulo rectángulo de hipotenusa R. Le aplicas el teorema de Pitágoras y sería esto. Eso es entonces la relación que hay entre cualquier punto. X, Y es cualquier punto de la circunferencia. H, K son las coordenadas del centro de la circunferencia y R es el radio. Se cumple además que el dominio de esta relación, es el intervalo cerrado, que va desde H menos R hasta H más R. Eso sería el dominio. Y el rango va a ser el intervalo cerrado, que va desde K menos R hasta K más R. Eso es la ecuación de la circunferencia. No es una función. Ojo, no es una función. Es una relación. Esto que está acá se llama relación. No es una función. Porque si yo trazo una vertical, la voy a cortar en 2 puntos. Entonces, la ecuación de la circunferencia no es una función, es una relación. Y en esta relación su dominio es H menos R hasta H más R, siendo H la abscisa del centro. Y el rango es K menos R hasta K más R, siendo K la ordenada del centro. A ver, entonces, en el problema. Mira, en el problema, chequéalo. En el problema, la ecuación que me dan a mí es esta. La ecuación es X menos 6 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado. Eso es 16. 16 es 4 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado. La ecuación debe ser X menos H y Y menos K. Entonces, X menos H, Y menos K. El centro de la circunferencia debería ser 6, menos 3 y el radio sería 4. ¿Qué significa? Que el valor de H es 6 y que el valor de K es menos 3. El dominio es el intervalo cerrado H menos R hasta H más R. Reemplazo H menos R, 6 menos 4,
6 menos 4, 2. 6 más 4, 10. El dominio es el 2 al 10. Por eso coincide con lo que habíamos hecho anteriormente. Coméntame. ¿Se entiende o no se entiende? Comentarios, comentarios, comentarios. Vamos, vamos, coméntame, coméntame. Esto es la ecuación de la circunferencia. Entonces, para hallar el dominio de esta relación, tienes la primera forma, que es despejando y analizando x, o segunda forma, aprovechar que la ecuación que me brindan es la ecuación de la circunferencia. Es la ecuación de la circunferencia. Y para eso simplemente hay que saber lo que está en la pizarra. Una circunferencia de centro h, k y de radio r cumplirá cualquier punto de la circunferencia x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. A partir de ahí se halla el dominio y también se halla el rango. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabes, puedes hacer la primera forma o puedes apelar a la segunda forma. Eso sí, tienes que saber esta teoría necesariamente. O sea, un alumno cualquiera no la sabe, ¿no? La mayoría de ustedes no conocen la ecuación de la circunferencia y es más. Hay más. Hay ecuación de la parábola, hay la ecuación de la elipse y hay la ecuación de la hipérbola. Eso se llama geometría analítica. Eso se llama geometría analítica y es la parte de cónicas. Es la parte de cónicas. Listo. Esa es entonces la resolución de la pregunta número 7. ¿Cómo vamos con el video? ¿Se está poniendo borroso de vez en cuando o está estable ahora sí la señal? Creo que ya está estable, ¿no? El día, bueno, la semana pasada sí estuvo inestable, ¿no? Ahora sí está, creo, me parece, mucho más estable, ¿no? Malito, dice Miriam. ¿Qué pasó, Miriam? ¿Está mal? Ah, estaba. Ah, ya, ok, estaba mal. Bueno, lo que pasa es que el router lo tenía en la sala y ahora me lo he llevado, me lo he traído al cuarto. En mi habitación está el router. Y aparte llamé a Win y han hecho un formateo del router. Así es, lo expropié. Exactamente. Expropié el router a mi habitación. Más tarde que vean Netflix, pues ya más tarde verán Netflix. A esta hora no, pues eso es lo que hagan otra cosa, pues. Que trabajen también, pues, o no, que trabajen. Sí, así es, así es. Bueno, sigamos entonces, sigamos. Todo lo ven política ustedes, todo lo ven política. Yo les hablo de internet y ustedes de frente le meten política. Qué mala, qué mal. Bien, vamos con la 8. Vamos con la 8. Vamos con la 8. Pregunta 8. Pregunta 8. A ver, pregunta número 8. Pregunta 8. Ya sabes, entonces, para encontrar el dominio de una función o de una relación, despejamos y. Y si queremos el rango, despejamos y. Vamos a ver entonces el problema número 8. ¿Cuántos elementos hay en el dominio de la función f? Está manejable, ¿no? Creo que está manejable, ¿no? La 8 está totalmente manejable.
Raíces de índice par. Las raíces son de índice par. 2 más x mayor o igual que 0. 2 menos x mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso se hace, ¿no? Eso se hace. Entonces, x tomaría desde dónde y hasta dónde. X tomaría desde dónde y hasta dónde. ¿Qué te sale? Los valores de x van desde dónde y hasta dónde en la 8. Desde menos 2 hasta 2. Así es. Desde menos 2 hasta el 2 positivo. Del menos 2 hasta 2. ¿Cuántos elementos? La respuesta sería infinito, pues, ¿no? La respuesta debería ser infinitos. Desde el menos 2 hasta el 2, ¿hay o no hay infinitos valores? ¿O estoy mal yo? Desde el menos 2 hasta el 2, hay infinitos valores. Entonces la pregunta está mal. La pregunta ¿cómo debería ser? Ajá. La pregunta debería ser ¿cuántos elementos enteros? Ojo, ojo, no es que se supone, por si acaso, no es que se supone. No, cuidado. Las cosas como son. La 8 está mal preguntada. La pregunta de la 8 está mal. La respuesta no estaría en las claves. Sería infinitos. No es que yo asuma que sean enteros, jamás se asume. Si de la variable x no te dicen nada, lo que se asume es x real. Si respecto a x no te dicen nada, se asume que es un valor real. Valores reales del menos 2 hasta el 2 infinitos. La pregunta entonces debió ser cuántos elementos enteros hay en el dominio y la clave ahí sí sería casa. Ahí sí sería casa. 8 casa, pero corrigiendo la pregunta del problema. 8 casa, corrigiendo la pregunta del problema. Vamos con la número 9. Vamos con la 9 entonces. En la 9, ¿qué marcaste en la 9? ¿Qué marcarías en la 9? En la 9, avión. En la 9, avión, me dicen. En la 9 sería avión. 9, avión. Y en la 10, y en la 10, y en la 10, en la 10 casa, me dicen. En la 10 casa. En la 10 me dicen que es casa. ¿Alguna duda con la 8, la 9 o la 10? Coméntame, ¿tendrás alguna duda con las preguntas 8, 9 o 10? Coméntame. La 10. La 10, ¿ok? La 10. A ver, en la pregunta 10, en la pregunta número 10, dice, pregunta 10, ¿cuántos elementos enteros tiene el dominio de la función f de x, cuya regla de correspondencia es raíz cuadrada de 2 entre el valor absoluto de x menos 1 menos 1, y a eso se le suma la raíz cuadrada de ¿Listo? Raíces. Apenas veas raíces de índice par, ya sabes, lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0.
lo que está dentro de la raíz de A2 sobre valor absoluto de X menos 1. Menos 1 mayor o igual que 0. Y al mismo tiempo, X también debe ser mayor o igual que 0. Bien, este 1 lo paso, este 1 lo paso a la derecha, pero antes de seguir avanzando, al haber un denominador, ese denominador debe ser diferente de 0. El valor de X, entonces, diferente de 1. X es diferente de 1. X es diferente de 1 porque este denominador no puede ser 0. Ahora sí resuelvo. 2 sobre valor absoluto de X menos 1 es mayor o igual. Como es un valor absoluto, es positivo. Lo puedo pasar a multiplicar. Lo paso a multiplicar y me queda que 2 es mayor o igual que el valor absoluto de X menos 1. Para que se vayan las barritas al cuadrado y al cuadrado. Lo paso a restar. X menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Diferencia de cuadrados. X menos 3 por X más 1. X menos 3 por X más 1. Entonces, por puntos críticos que van a ser el menos 1 y el 3. Menos 1 y el 3. Y sería más, menos, más. Menor o igual que 0, los tramos negativos. Esta sería el conjunto solución de esto. Esto es el conjunto solución de él. No te olvides de él. X debe ser mayor o igual que 0. X debe ser mayor o igual que 0. X es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué significa el I? Este I significa intersección. ¿Dónde coinciden? Están coincidiendo en esta región. En esa región es la coincidencia. El dominio sería entonces el intervalo de 0 al 3, y no te olvides que no puede ser elementos enteros. El 0 no puede ser 1, el 2 y el 3. El 0, el 2 y el 3 son los elementos enteros y son 3. Solamente van a haber 3 elementos enteros. Por eso la 10 sale casa. Por eso la 10 es casa. ¿Se entiende o no se entiende la número 10? ¿Se entendió o no se entendió la número 10? Coméntame, chequea ahí la pizarra. ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame. ¿Aló? Listo. A ver, la número 9. ¿Qué pasó en la número 9? En la número 9 se hace dos cosas. Primero vas a hacer 1 menos X mayor o igual que 0. Y aparte, 1 menos raíz de 1 menos X mayor o igual que 0.
son dos casos por separado. Por separado, 1 menos x mayor o igual que 0, y aparte, 1 menos raíz de 1 menos x mayor o igual que 0. ¿Has hecho eso? ¿Hiciste eso o no? ¿Hiciste eso? Y luego se intersecta. Y luego se intersecta. ¿No sale? ¿No te sale? Ya, entonces lo hago, ¿ya? Ya, déjame tomarle foto y hacemos la 9. No, está bien, el problema es que sale, pero de repente a él no le sale, pues. O sea, a él no le sale. Paciencia. Claro. A ver, en la 9. Como te dije, es por separado. Es por separado. Lo primero que has debido de hacer es 1 menos raíz de 1 menos x mayor o igual que 0. Y 1 menos x mayor o igual que 0. Eso es lo que te dije, ¿sí? Que se haga por separado, que sea por separado. Bueno, está fácil, ¿no? Aquí x me sale menor o igual que 1. Ya, eso déjalo ahí. Acá sería 1 mayor o igual que 1 menos x en raíz. Para que se vaya la raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado. Elevando al cuadrado 1, elevando al cuadrado 1 menos x. X pasa para el lado izquierdo, eso pasa restando, x es mayor o igual que 0. X es mayor o igual que 0 y a la vez menor o igual que 1. Si juntamos estas dos condiciones, el valor de x debe ser, como ves, mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Por eso el dominio va desde el 0 hasta el 1. ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió o no se entendió, mi estimado Luis Raúl Jorge Avellaneda? Luis Raúl. Exacto, así es. 1 y la raíz cuadrada son valores positivos. 1 y la raíz cuadrada, los dos son valores mayores o iguales que 0. Por eso, normal se eleva al cuadrado. Para que la raíz se vaya. ¿Sí? ¿Ok? Bien, jóvenes. Lo demás, ¿qué pasó? ¿No queda claro todavía? Ese allá. Ok.
Bien, jóvenes, entonces vamos a hacer la pausa aquí, hacemos la pausa aquí y después de almuerzo continuamos. No, después de almuerzo, el día de hoy. El sábado no, todavía falta un bloque más. Hoy de 3:15 a 5. Falta un bloque más, pues no se pasen. ¿Sí? Listo, entonces nos vemos a las 3:15. Nos vemos a las 3:15. ¿Sí? Betito, nos vemos.